¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros en este viernes. Ya saben que cerramos con mucha información, con toda la emoción de compartir con ustedes actividades, por ejemplo, para el fin de semana. Vamos a tener algo de danza, vamos a platicar también de artes plásticas. Es viernes de ciencia con Karen Rivera, robots en el TEC de Monterrey y además tendremos, para cerrar con broche de oro, a Juan Arturo Brennan, una entrevista en vivo con Clara Stern. ¿Qué tal, compañeros? Rafael García Villegas, Güemans Rodríguez, qué gusto estar con ustedes. ¿Qué están preparando para el fin de semana? Una de las cosas que tenemos por acá en Noticias 22, seguramente, ¿no? Así es, Laura, muchísimas cosas. Ya lo tendremos la semana entrante, por ejemplo, nuevo libro de Jorge Fernández y por ahí también una conversación con un cantautor chileno. Lo tendremos segurísimo la semana entrante. Por lo pronto, ¿qué te parece, Rafael, si comenzamos con mucho de lo que hemos comentado el día de ayer debido al fallecimiento de Vicente Rojo? Por supuesto, mi estimado Güeman, qué gusto saludarte, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y cerramos la semana, gracias por acompañarnos con esto que se informó el día de ayer. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoce a Vicente Rojo como un grande entre los grandes y dada su contribución a la renovación estética de México de manera particular en aquellas décadas de 1950, 1960, se informó que el Museo de Arte Moderno será sede de una gran exposición retrospectiva, la cual se está trabajando con la familia del artista a manera de un homenaje nacional que se va a rendir en su nombre. Estaremos muy al pendiente, siguiendo muy de cerca, por supuesto, esta información para avisarles a todos ustedes cuándo se llevará a cabo este homenaje nacional y más allá de la exposición en qué constará. Pero los homenajes no acaban aquí, mi estimado Güeman. Así es, Rafael. Nosotros acá en Canal 22 también estamos ya trabajando aquí en la Dirección de Noticias para tener un programa en torno a la figura de el querido Vicente Rojo. Mientras tanto, mientras esto ocurre, aquí en Canal 22 recuerden que hay una programación especial en torno a este gran personaje de la cultura de nuestro país. Se va a transmitir el programa El Color y la Forma mañana sábado 20 de marzo a las 5:30 de la tarde por la señal 22.1. Además, por esta misma señal, el domingo no se pierdan El Jardín de la Memoria a las 18 horas, 6 de la tarde. Efectivamente, y bueno, también les queremos comentar que el Colegio de San Ildefonso recordó, hay que estar al pendiente de cuándo se concluye esta obra, que uno de los trabajos en los que estaba actualmente muy enfrascado Vicente Rojo es las dos obras realizadas ahí en torno al memorial de Octavio Paz, una lápida escultórica para el nicho donde van a permanecer los restos tanto del poeta premio Nobel mexicano como de Marie-José Tramini, su mujer. También hay una fuente escultórica que va a estar en el patio de pasantes que alude al famoso poema de Octavio Paz, Piedra del Sol. Estos trabajos tendrán que estar listos a partir de mayo, alrededor de mayo de este año. Se retrasaron con la pandemia, pero bueno, al parecer ya pronto estarán listos y aquí les daremos cuenta, aquí les hemos venido informando de todos estos trabajos en San Ildefonso y en su momento les anunciaremos la conclusión de ellos. Y bueno, vamos a arrancar con la información del día. Lo hemos celebrado y lo hemos conmemorado desde el arranque de la semana. Hoy se conmemora el Día Internacional del Artesano y el reconocimiento a la labor de los creadores de nuestro país. La Cineteca Nacional comparte con el público 2 cortometrajes de aproximadamente 100 años de antigüedad en los que se retratan diferentes peculiaridades sobre la producción y la distribución de artesanías en México. La Cineteca Nacional se suma a las actividades presenciales y virtuales para conmemorar el Día de las Artesanas y los Artesanos. A través de su canal de YouTube, lanzaron 2 archivos que fueron filmados hace casi 100 años. Hicimos una selección de 2 cortos que se digitalizaron recientemente en la Cineteca Nacional por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela, que son materiales que no están editados, o sea, que son registros y que en el proceso de digitalización pues identificamos que tienen que ver o que dan cuenta de un aspecto interesante sobre la producción y distribución de artesanía en México. El primero es Artesanos afuera de la Villa de Guadalupe. Fue filmado en película de acetato de 9.5 milímetros en el año 1929 por el fotógrafo Manuel Ramos. Es conocido más por su obra fotográfica que audiovisual.
y fue interesante encontrar ahí este registro de artesanos ofreciendo su obra afuera de la Villa de Guadalupe. El segundo es Teocaltiche, cortometraje filmado en 1930 en película de nitrato de 35 milímetros. El archivo muestra caminos empedrados y el templo de la Virgen de los Dolores. Los habitantes que se dedican a la confección de telas realizan tareas cotidianas como poner a secar la lana para hacer sarapes. Pues es material que se veía en un contexto íntimo, con un proyector casero, y que ahora pues que vemos en el internet, ¿no? Entonces la experiencia pues nos conecta con otro tiempo, pero en la misma tónica, pues somos unos espectadores novísimos. Como parte de las actividades presenciales, en el marco del Día de las Artesanas y los Artesanos, también se realiza la Feria Artesanal y la expoventa de piezas participantes en los concursos nacionales de Arte Popular 2020, organizadas por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Ambas se ubican en el edificio central de la Secretaría de Economía. Noticias 22, Julio López. Y a propósito del Día Internacional del Artesano, queremos comentarles que Canal 22 también tiene una programación que está vinculado con ello. Todos los domingos a las 16:30 horas está un programa que se llama Manos a la Obra y habla precisamente del trabajo de los artesanos. En este 21 de marzo lo que vamos a ver son tapetes monumentales, así que les invitamos a que no se lo pierdan. Sintonicen la señal de Canal 22 para ver este trabajo. El trabajo que se hace en México es verdaderamente maravilloso. Hay que recordar las palabras que tenía Diego Rivera al respecto. Decía que la plástica en nuestro país es derivado, es producto de esos miles de años del trabajo que se ha hecho con las manos en esta parte del mundo, que representa el colorido y la plástica que hoy tenemos en México. Bueno, la invitación para que se quede con nosotros en la señal de Canal 22. Ahora vamos a más información. Otro espacio que reactiva sus labores en esta nueva normalidad es el Centro Nacional de las Artes. Bajo estrictas normas de sanidad, por supuesto, vamos a disfrutar de Catsup, un espectáculo al aire libre que reflexiona sobre el confinamiento desde los ojos de una niña. El Centro Nacional de las Artes reabre sus instalaciones con la presentación de la obra de teatro Catsup. La puesta en escena de entrada libre, pero con aforo limitado a 80 personas y un riguroso protocolo sanitario, se lleva a cabo los sábados y domingos hasta el 28 de marzo a las 13 horas en las zonas verdes del CENART. Regresamos con todas las medidas sanitarias a los eventos presenciales. Privilegiamos las áreas al aire libre, es decir, las áreas verdes. El proyecto, apoyado por el programa México en Escena del CENART, con la dramaturgia de Daniela Arroyo, bajo la dirección de Micaela Gramajo, es una reflexión sobre la experiencia del confinamiento desde la mirada de una niña. La madre trabaja básicamente a través de la computadora, como lo hacemos todos ahora, y del teléfono. Y la niña trata de llevar a cabo sus clases, pero la relación y la dificultad de lo que implica el encierro y ver el afuera y la imposibilidad de reunirse nuevamente con sus amigas, de ir a la escuela, pues genera una situación difícil, pero donde todos nos reconocemos. De acuerdo con la compañía, el encierro ha sido doloroso para muchos y parece que nos ha llegado el momento de gritarlo a los cuatro vientos. El día del estreno, ahí en el CENAR, era muy impresionante cómo los niños que estaban ahí, había momentos donde guardaban un silencio, donde se podía ver cómo se reflejaban, cómo se identificaban y al mismo tiempo cómo les provocaba risa y gracia las situaciones por las que ellos mismos veían que pasaban. Antes me pagaban por tocar la guitarra. Catsup habla del hoy, de lo que implican las relaciones familiares en el encierro y nuestra relación con el afuera. Que puedes salir y ver gente diferente todos los días. Creo que es importante hablar de lo que nos sucede hoy, de lo que pasa con los niños hoy, con sus relaciones
y hacerlo de una manera amena donde los niños les permita reflexionar sobre este esfuerzo enorme que ha implicado para ellos el estar en el encierro. La obra dirigida a toda la familia es el inicio de una serie de actividades que se pueden consultar en el portal y redes sociales del CENART. Noticias 22, Omar Vera. Este domingo se celebran 215 años del natalicio de Benito Juárez. En homenaje al Benemérito de las Américas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del programa Hacienda es Patrimonio Cultural, tiene preparadas algunas actividades. Vamos a conocerlas. El próximo domingo se cumplirán 215 años del nacimiento de Benito Juárez, el prócer oaxaqueño que encabezó el triunfo de la República Liberal y que se alzó como figura crucial en la consolidación del Estado mexicano. La historia de esta conmemoración se remonta a 1873, cuando, a menos de un año de su deceso, el Congreso de la Unión declaró a Benito Juárez benemérito de la patria en grado heroico. Durante buena parte del siglo XIX, a partir de ese año de 1873, la conmemoración más importante no era el natalicio, sino era el fallecimiento. Todo esto cambió a partir de 1906, que se conmemoró el centenario del natalicio de Benito Juárez. Porque entonces, a partir de ese año, del año de 1906, en este país, la celebración cívica más importante en torno a Benito Juárez fue su natalicio. Pero antes de eso fue su fallecimiento. En conmemoración de este aniversario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su programa Hacienda es Patrimonio Cultural, nos compartirá una recreación de la ceremonia del 21 de marzo de 1891, en la que se develó la estatua cedente al Benemérito de las Américas, actualmente situada entre el primer y segundo patio mariano de Palacio Nacional. Vamos a estrenar la crónica de la ceremonia del 21 de marzo de 1891. Va a ser una recreación de esa ceremonia, ¿no? En voz y presencia de un personaje, un reportero del periódico El Diario Oficial. Es algo cierto, digamos, que esa recreación está basada en una fuente histórica, ¿no? Porque sí, tanto el Diario Oficial como el Diario El Universal, ellos hicieron la crónica de ese día del año de 1891. Entonces yo creo que al público le puede resultar bien interesante. Estamos haciendo un producto dirigido al público, ¿no? A todo público, y creo que lo puede disfrutar. Esa estatua fue colocada en el año de 1891 por iniciativa del entonces secretario de Hacienda, Manuel Dublán, y encargó al escultor Miguel Noreña, ese escultor el mismo que hizo la estatua de Cuauhtémoc que conocemos nosotros ahí en el Paseo de la Reforma. Él realizó esa estatua. La ceremonia de aquel 21 de marzo estuvo encabezada nada más y nada menos que por el presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue uno de los héroes de la batalla del 5 de mayo. Entonces, don Benito Juárez guardaba un gran aprecio por él, pero también don Benito supo en algún momento de las ambiciones, de las grandes ambiciones, los apetitos políticos que tenía Porfirio Díaz. A diferencia de Maximiliano de Habsburgo, don Benito no hizo fusilar a Porfirio Díaz después de ese levantamiento del año de 1871 en el plan de la Noria, ¿no? Entonces, pero el haberlo dejado vivo a don Porfirio, pues hizo que más adelante, en efecto, él retomara y se impusiera, tras la muerte de don Benito Juárez, se impusiera y lograra finalmente la presidencia de la República. Varios años después, don Porfirio Díaz, él se siente heredero de las causas liberales por las que luchó don Benito Juárez, y de alguna manera buscó una especie de reconciliación política con don Benito Juárez tras su muerte. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Es momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros, tenemos mucha más información aquí en Noticias 22.
organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7,000. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Movimiento Ciudadano. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio el voto sale y vale. INE. Si les dijera que hay un robot que ayuda a la humanidad en la lucha contra la pandemia de la COVID, ¿cómo se lo imaginan? Esto es una realidad gracias al proyecto Robocop del Tecnológico de Monterrey, y sobre esto nos habla Karen Rivera, Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Los robots se han convertido en una pieza clave de innovación científica y tecnológica. Y en momentos de pandemia como los que enfrentamos, en los que los seres humanos debemos guardar distancia, pueden ser una herramienta de apoyo. En la sección de hoy les presento a Robocop. Realizado por investigadores, profesores y alumnos del TEC de Monterrey, este androide es capaz de transportar objetos, desinfectar espacios y detectar el uso correcto de cubrebocas. Vamos a conocerlo. Robocop es más que una estructura de fierro. No usa casco ni armadura, pero puede cuidar un espacio manteniéndolo desinfectado y libre de coronavirus. Se trata de un androide teleoperado, es decir, una máquina que se puede maniobrar a la distancia con ayuda de un control remoto. Además, tiene una particularidad. Es reconfigurable para diversas aplicaciones logísticas y de apoyo en entornos como hospitales, aeropuertos y universidades. El término reconfigurable quiere decir que de acuerdo a la tarea específica que se quiere realizar, se puede adaptar el robot con un mínimo de modificaciones. Entonces la idea básica que empezó a trabajarse es por qué no hacer una plataforma como la que se tiene en los automóviles, en la cual tú puedes cambiar el chasis y algunas partes y cambiar completamente la tarea que puede realizar este robot. Las tareas con las que se puede configurar este androide son desinfectar espacios con líquido y luz ultravioleta, trasladar equipo médico y objetos pesados, funcionar como enfermero vigilante, esto quiere decir mantener interacción remota con pacientes y médicos, además de transportar medicamento, así como la detección temprana de temperatura y detección correcta de uso de cubrebocas con análisis de imágenes. Incluso gracias a la inteligencia artificial y comandos, el robot puede interactuar de manera auditiva y visual con las personas para pedir el uso adecuado de las mascarillas. Por ejemplo, en labores de sanitización, puede estarlas haciendo de manera rutinaria, se pueden pregrabar ciertas rutinas, que en ese sentido también liberan al que maneja el robot de estar siempre haciendo la misma rutina de limpieza, sino que se preprograma la rutina de manera anticipada y se pone al robot a limpiar de manera automática. La estructura de Robocop se compone de 5 módulos intercambiables: luz ultravioleta, desinfección, didáctico, de atención y de vigilancia. Su capacidad de carga es de 80 kilogramos en la parte superior y como parte de su sistema de navegación tiene sensores de distancia y cámara. También cuenta con una batería recargable con autonomía de 5 horas y transmisión de video en tiempo real. Al final del día la tecnología se está haciendo para mejorar la calidad de las personas. Y si tenemos que poner a alguien en riesgo, que no sean personas, que sean máquinas. La máquina no le va a pasar nada. Robocop
es también llamado un vigilante de COVID-19. Por el momento se encuentra en la etapa final de prueba. Esto quiere decir que se utiliza de manera rutinaria en condiciones y ambientes diferentes para comprobar su eficacia. A futuro, los investigadores de esta iniciativa buscan agregarle al androide elementos que le permitan identificar emociones en los seres humanos, como la tristeza o la alegría, con el objetivo de detectar de manera temprana padecimientos como la depresión. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Vaya, da mucho que pensar cuando uno ve estos avances que ya están cerca de detectar incluso emociones, sustituir quizá la compañía de una persona. ¿Será posible esto? Híjole, surgen muchas dudas. Bueno, por lo pronto les platico que por medio de la poesía, la música y las artes escénicas, la compañía Brujas Danza Teatro muestra diferentes posibilidades que hay para las mujeres que han sufrido violencia, que desafortunadamente es creciente en nuestro país y que desean salir de espacios en donde no se sienten bien, en donde están sufriendo. Vamos a ver esta posibilidad por medio de la propuesta titulada Miel Amarga. Soy movimiento, soy impulso, soy espacio. Ante la ola de violencia que sufren todos los días las mujeres mexicanas, la coreógrafa y directora de la compañía Brujas Danza Teatro, Itzia Nieves, trabajó en una propuesta que permitiera ofrecerles una salida. Tengo que hablar de las posibilidades que hay de salir de un lugar donde no te gusta estar, donde no eres feliz, donde no sabes ni lo que es la dignidad, el respeto, donde ni siquiera puedes hablar. Resultado de esa reflexión surgió la pieza Miel Amarga, en donde representa a 4 mujeres desde sus pensamientos y sensaciones, cada una con una crisis distinta a la que buscan ponerle fin. Digamos que es la historia, es el mundo interno de 4 personajes, ¿no? Son 4 chicas, 3 mujeres jóvenes y una mujer es un personaje un poquito más grande, ya representando a mujeres de otra generación, que está siempre sentada en una mesa tomando café, en su día a día, su cotidianidad, dándose sus tragos de miel y de amargura. Y ahí suceden otras cosas. Básicamente, cada una tiene una historia, cada una tiene un conflicto, cada una tiene un mundo, y los 4 personajes optan por salirse de un lugar donde no les gusta estar. Este espectáculo multidisciplinario que incluye elementos de poesía, danza, música y teatro se presentará en el Complejo Cultural Los Pinos en el marco del Día Internacional de la Mujer el sábado 21 y domingo 22 de marzo. Son 2 funciones por día, una a las 12 del día, la siguiente es a las 4 de la tarde, en la pérgola de Los Pinos. Al aire libre, libre de peligros, libres bailaremos para ustedes y con ustedes. Noticias 22, Óscar Cortés. Bien, ahora vamos a hacer un par de invitaciones. El día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde, en Semanario N22, nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Vamos a ver cómo se vivió la pandemia en ese lugar, cómo han cambiado las cosas, cómo la educación mantiene un ritmo en medio de la pandemia y muchísimas cosas más que también tienen que ver con economía y muchas ideas en torno a cómo ese país que tenía el mismo Producto Interno Bruto que México a principios de los años 60 ha llegado al nivel que hoy se le reconoce a nivel mundial. Esa es una invitación. La segunda invitación es que al término de este espacio informativo quedes en la señal de Canal 22 porque Álvaro Cueva va a estar en Debate 22. Hoy lo va a acompañar el creador de Comic Manía, Carlos Joe Moisés, el guionista de historietas Ignacio Loranca y el promotor cultural José Miguel Alba Marquina para hablar sobre el fenómeno de los superhéroes. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche por la pantalla de Canal 22 terminando este espacio informativo. Bien, con este par de invitaciones hacemos una pausa y regresamos con más. Es la novela más reciente del escritor mexicano Javier Velasco.
En un acto de honestidad y con una narración amena, divertida y por momentos conmovedora, el autor habla de sí mismo, de su relación con su abuela, con sus padres, sus amigos, sus amores y sus maestros. En ella describe cómo fue que decidió, y en ocasiones la vida lo llevó, a vivir al límite, fuera de las expectativas de quienes lo rodeaban, convencido de que la experiencia le daría la materia prima para poder un día convertirse en escritor. Esta novela tiene que ver con el romance, la cárcel, las drogas, la alta velocidad y el trabajo de tiempo completo de ser escritor y no morir en el intento. El último en morir es la novela detrás de la novela, en la que todos pueden morirse menos el narrador, o la historia también terminaría en el panteón. Los invito a leer en mis círculos de lectura esta y otras novelas que sin duda nos dejarán una huella muy profunda. Hasta la próxima. Nunix Sauret ha dedicado su vida al grabado, al dibujo, tiene conocimiento, estudió con grandes maestros japoneses, o sea que domina todas esas técnicas, muy diversos materiales, ha realizado una quincena de exposiciones individuales e innumerables muestras colectivas en México, en otras partes del mundo. Este reconocimiento del que les vamos a platicar es por 50 años de trayectoria artística y el Museo de la Estampa nos presenta una exposición al respecto. Veamos. Para Nunix Sauret, las tintas y texturas de la gráfica son su segunda piel. En sus piezas delinea paisajes internos que reflejan las sensaciones y experiencias del cuerpo. Originaria de la Ciudad de México, la pintora presenta una revisión de su trayecto recorrido durante su carrera, así como su obra más reciente en la muestra, Instantes y Silencios, que exhibe el Museo Nacional de la Estampa como un homenaje a sus 50 años de trayectoria. La exposición consta de los años 2018 y 2019 y abarca diversas técnicas orientales con diferentes materiales que son el mokurito, que es la litografía en madera, el corograph, que es impresión en yeso, el mokuhanga grabado en madera y litografía. También hay libros de artistas de diferentes formatos, con una instalación de litografía impresa en manta. La exhibición también es un reconocimiento a los maestros japoneses con los que Sauret aprendió las técnicas mencionadas, y un homenaje al libro El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, un manifiesto de la estética que invita a observar el arte a partir de la contemplación silenciosa del mundo. De ahí el título de la muestra. Con un lenguaje artístico inspirado en lo orgánico, la naturaleza y las flores, la grabadora construye obras en las que el tiempo, la luz y la sombra están presentes. La exposición consta de 120 piezas de diferentes formatos y en cada sala que se va a recorrer virtualmente, que es como se están haciendo ahora las exposiciones, hay secciones donde están las piezas impresas en papel japonés que van sostenidas a través de unos hilos de plástico o de unos clips donde las obras flotan, y en ese transcurrir de esa sala el papel tiene un movimiento que para mí eso es lo importante. Instantes y Silencios se podrá visitar en el Museo Nacional de la Estampa hasta el 21 de marzo y de manera virtual en un recorrido guiado por la autora en la página Contigo en la Distancia. Noticias 22, Karen Rivera.
Continúa la programación del Festival Internacional de Cine UNAM 2021. Una de las recomendaciones que tenemos para todos ustedes es Los Fundadores de Diego Hernández, una película basada en hechos reales que retrata cómo el futuro de los jóvenes puede verse afectado por la falta de presupuesto que aqueja a la Casa de Estudios. Diego Hernández produce, escribe, dirige y protagoniza Los Fundadores, una película filmada en Tijuana que gira en torno a la vida cotidiana de 3 personajes sumergidos en una realidad que les ofrece pocas posibilidades de salir adelante. Con los personajes, por ejemplo, de alguna manera también yo siento que el retrato es algo distante, ¿no? No nos acercamos mucho a lo que pasa con estos personajes ni qué están sintiendo, porque realmente lo que buscaba era hacer un retrato a través de situaciones que expresaran como una situación sistémica, ¿no? Una situación que excede las capacidades de cada individuo, ¿no? Y a pesar de que pues son estudiantes que se están esforzando mucho en su trabajo, están haciendo pues chambas de obrero, chambas de comerciantes, chambas alejadas a la profesión que quieren desempeñarse. El filme toma como hilo conductor un hecho real, el adeudo que el gobierno tenía con la Universidad Autónoma de Baja California y cómo este afecta la vida laboral y social de los estudiantes. Justo ocurría que cuando estábamos pensando en cómo abordar estos temas, pues remitíamos constantemente a algo que estaba ocurriendo en nuestra universidad, que era el tema del adeudo, ¿no? Entonces, es un adeudo estatal que duró varios años con la universidad y en varios semestres ya hubo como problemas de que las cosas se estaban poniendo un poco con un panorama no muy favorecedor. Entonces, pues justo pensamos como de qué manera esto nos afecta. La película se filmó a lo largo de 6 semanas. Muchas de las escenas cambiaron considerablemente en el set de filmación, pues el director apelaba a la improvisación. El verdadero reto llegó a la hora de hacer el montaje. Es la primera vez que estoy desde el lado de producción y desapegarme de escenas que sé que me costaron dinero, que nos costaron como tiempo. Fue algo bien difícil, pero yo creo que pues me ayudó mucho a entender también que a veces es parte importante. Los Fundadores tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Noticias 22, Julio López. Y ya que estamos hablando de cine, les recordamos que el próximo lunes 22 de marzo, Canal 22 estrena el cortometraje documental del cineasta Neyemye Tenenbaum a propósito de las elecciones parlamentarias del Estado de Israel. En este trabajo vamos a ser testigos de cómo la ocupación militar israelí devastada día con día millones de vidas en este conflicto con palestinos y daña también los valores del pueblo judío. Vamos a conocer más sobre esta cinta que se estrena en Canal 22. En el marco de las elecciones parlamentarias del Estado de Israel, Canal 22 estrena en exclusiva la película Una palabra, ocupación, del cineasta judío Nehemie Tenenbaum, que retrata el complejo conflicto armado entre Israel y Palestina a través del testimonio del activista social Gerson Baskin. Sí, creo que es una desventaja y también lo puedes vender como una ventaja. Mira, lo que dices al principio, la primera imagen de la película, la primera, es una leyenda que dice: este cortometraje se compone de una sola entrevista. Para que la gente que esté viendo la película no diga, ¿cuándo vas a cortar al que sigue, no? Israel began to feel a noose tied around its neck, and the visions within Israeli society of another Holocaust were the talk of the day. Esta es la debilidad y fortaleza del filme. El discurso corre mejor, aunque no existe réplica. Baskin es un opositor de la ocupación militar de Israel en Cisjordania y del control de la Franja de Gaza. De 1979 a 1981, trabajó en el pueblo palestino de Kfar Kara.
Años más tarde se desempeñó como coordinador de educación y coexistencia entre los sistemas de educación judío y árabe. En 1988 fundó el Centro de Investigación e Información para Israel y Palestina, institución que ha dedicado sus esfuerzos a la resolución de conflictos entre personas de ambos países. And it's very, very difficult to remain humane when you're scared. Uno pensaría que una ocupación militar afecta al ocupado, pero en realidad una ocupación militar afecta al ocupado y al ocupante, ¿no? Entonces esa es la idea del documental, ¿no? Explicar cómo hay estragos en la ocupación en ambos pueblos. Visualmente la película se aleja del sensacionalismo. No podían evitar incluir imágenes cruentas, pero las utilizan al mínimo. Fue gracias a la colaboración de un grupo de fotógrafos independientes palestinos e israelíes que el cineasta obtuvo el suficiente material para construir la película. Estas imágenes se complementaron con fotografías del archivo de la agencia Associated Press. Buscó un muy buen animador que es Zach Rodríguez, aquí en México, que trabajaba para Render Farm, una empresa de animación, y me explicaron que se llama el parallax technique, la técnica del parallax. Y básicamente lo que hacen es, tienen que cortar las fotografías, o sea, cortan el primer plano, segundo plano, tercer plano, los van como que cortando, rotoscopiando, y van animando. Ya sea puedes animar el primer plano o el segundo plano, le meten material en movimiento. Entonces decidimos darle vida a las fotografías. We're not going to have to rewrite our historical narratives, but we're going to have to begin writing a new narrative, which works on building a shared future. Una palabra ocupación se transmite por Canal 22 el lunes 22 de marzo a las 22 horas y por la señal internacional a las 8 p.m. hora del Pacífico y a las 11 de la noche hora del Este. Noticias 22, Julio López. Bueno, la verdad es que no nos podemos perder. Esto está sumamente original, la manera del tratamiento, la información y lo visual. Previo a la transmisión de Una Palabra Ocupación, también les recomendamos que no dejen de ver lo que ha preparado nuestro compañero Julio López, que es una charla con el director y guionista de la cinta, Nejembe Tenenbaum, y la cónsul general de México en Los Ángeles, Marcela Celorio. Es este lunes 22 de marzo, 1:30 de la tarde, por la página de Facebook de Canal 22 Internacional. Ahí van a poder disfrutar de esta charla y tener más información sobre la película Una Palabra Ocupación. Tenemos una pausa. Regresamos a mirar músicas con Juan Arturo Brennan. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Edomex, disponible de manera gratuita. Estado de México. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú, cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Todo el mundo está hablando de la nueva película de la Liga de la Justicia, del estreno de The Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué está pasando en realidad con los superhéroes, Por fin hablaremos del fenómeno de estos personajes aquí en Debate 22 con tres grandes expertos. Estará Ignacio Lorranca, está Joy, sí, lo están viendo en este momento, y José Miguel Alba. Quédense después del Noti, les conviene, es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
Y continuamos con los resabios del centenario de Astor Pantaleón Piazzolla. Yo me quito el sombrero y perdón, no para recibir al maestro Brennan, sino a su invitada de superlujo en Mirando Músicas. Muy buenas noches a todos, gracias, les doy la bienvenida y en particular le doy la bienvenida a mi invitada Clara Stern, que es una de solamente 2 personas que ha estado 3 veces en Mirando Músicas. Ella es bandoneonista y casualmente la otra persona es otro bandoneonista, su mentor, colega y amigo, espero que lo sea Clara, César Holguín, que estuvo aquí la semana pasada porque este mes, marzo, es el mes Piazzolla en Mirando Músicas y le seguiré hasta el último viernes del mes. Clara, buenas noches, bienvenida. Hola, Arturo, buenas noches. ¿Dije bien? ¿César es tu mentor, tu colega, tu amigo? Sí, claro. Mi primer maestro. Así es, el primero de muchos, por cierto. Clara, la pregunta es casi obligatoria. Pocas bandoneonistas mujeres relativamente en el mundo del tango de hoy, ¿cierto? Somos menos en relación con la cantidad de hombres, sí. En México no somos más que una, pero en Buenos Aires hay varias y también algunas en otras partes del mundo, en Japón, en Alemania, en Francia. Así es que sí las hay, digamos. ¿Y está creciendo ese número? ¿Están estudiando más bandoneón, más mujeres? Sí, por suerte sí. Bueno, como en muchas áreas estamos teniendo un poquito más de presencia y de hecho ahora en las celebraciones de Piazzolla que hubo en Argentina, sí se hicieron cosas con varias mujeres, ¿no? Porque a veces en los escenarios principales no se ven tanto, pero en esta ocasión sí hubo algunos eventos con algunas de ellas que son buenísimas. Muy bien, ya que mencionas los homenajes celebratorios para Piazzolla, justamente el día de su cumpleaños, que fue el jueves pasado, hubo una transmisión muy interesante desde el Teatro Colón, supongo que debe haber habido varias, si hay tiempo la quiero comentar contigo después, pero lo primero que quiero comentar es que ese día, el cumpleaños de Piazzolla, tú estuviste protagonizando un conversatorio, me gusta más llamarles platicatorios, es más sabroso, donde alguien te hizo una pregunta que voy a repetir no para hacértela, sino para curarnos en salud. Alguien te preguntó, ¿y por qué un homenaje a Piazzolla? No te preocupes, no te lo voy a preguntar, esa pregunta ni se pregunta. Lo que te preguntaría es, tu colega, amigo y mentor César Holguín dijo la semana pasada que todos los bandoneonistas de hoy tienen una deuda directa e impagable con Astor Piazzolla. ¿Es tu caso también? Sí, definitivamente. Digo, entre Piazzolla y César Holguín son los culpables de que yo haya seguido por ese camino, definitivamente. Los conocí el mismo día porque era, figurativamente hablando, ¿no? Era un concierto que César dio con pura música de Piazzolla. Entonces, para mí está muy unido, ¿no? Piazzolla y el bandoneón, en mi caso, se dieron al mismo tiempo. Yo no había visto un bandoneón antes, no había escuchado tango antes. Entonces fue como, hay un matrimonio ahí indisoluble, definitivamente. Clara, ¿cuántos años han pasado desde que pusiste tus manitas por primera vez en un bandoneón hasta hoy? 24. Ay. Bueno, eso se llama perseverancia y estudio. Sí, pues se llama vocación y amor y pasión. Sí. Bueno, justamente ustedes se imaginarán, queridos televidentes, que he traído a Clara Stern esta noche precisamente por la vocación, la pasión y el compromiso con el tango en general, con el bandoneón en particular y con Piazzolla de manera muy particular. Pero ese talento que Clara ha estado trabajando a lo largo de 24 años no es el único que tiene. Clara, aquí presente, es licenciada en Letras Inglesas por la UNAM y tiene un doctorado en traducción literaria por la Universidad de East Anglia. Pero no la traje hoy para que nos tradujera nada ni nos recitara a Milton, a Keats o a Shakespeare. La traje para que tocara su bandoneón para nosotros y eso es precisamente lo que Clara procede a hacer en este momento. La pieza se llama Pedro y Pedro. El autor, por supuesto, es Astor Pantaleón Piazzolla. La interpreta Clara Stern.
Esto fue Pedro y Pedro de Astor Piazzolla en interpretación de mi invitada de esta noche, la bandoneonista mexicana Clara Stern. Clara, en aquel platicatorio del jueves pasado se leyó tu currículum y yo me perdí por ahí del 18º ensamble de tango con el que has tocado. Más o menos, ¿cuántos han sido aproximadamente, o si sabes el número? Supongo que son como 10, sí, algo así. Ahí está Clara, en estos 24 años de darle al bandoneón, ha pertenecido por lo menos a 10 ensambles. Yo quisiera mencionar uno en particular que a nosotros nos llega de cerca, que es la Orquesta Mexicana de Tango, de la cual es fundadora junto, por supuesto, con César Alguín. Clara Stern, ¿me equivoco al decir que en este punto de tu carrera, y yo diría de la carrera de cualquier bandoneonista en 2021, el catálogo de composiciones de Astor Piazzolla es lo fundamental de tu repertorio o no? Depende, porque en solos de bandoneón no hay mucho. O sea, Piazzolla es para tocarlo en ensamble, definitivamente, pero tampoco en ensamble demasiado grande, ¿no? O sea, las cosas que Piazzolla hizo para orquesta de tango, o bueno, al menos que toques con orquesta sinfónica sus conciertos, ¿no? Pero digamos que depende de la agrupación, pero si es un quinteto de tango, sí se presta mucho. Sobre todo para tocar tango fuera de Argentina, siempre te piden Piazzolla, es lo que la gente quiere escuchar. Y bien pedido. Por favor, Clara, un par de nombres de compositores bandoneonistas importantes a los que toques. Leopoldo Federico, definitivamente. Bueno, pues sí, y Piazzolla. Troilo, Pichuco, Pugliese, todos ellos, ¿sí? Sí. Oye, por cierto, Clara, esto es información para que me corrijas si me equivoco, ¿no? Y para que compartir con el público. Cuando recién hablamos para pactar este encuentro, oí, me dijiste que tenías tocadas pronto, ¿todavía vale eso? Sí, pues el parece El 7, el 10 y el 11, cuéntanos rapidísimamente. Parece que en el mar la vida es más sabrosa porque voy a tocar en Isla Mujeres, en Cancún y en Puerto Morelos, el 7, 10 y 11 de abril, por suerte. Ahí está, quienes nos estén escuchando en el sureste, allá donde en el mar en efecto la vida es más sabrosa y menos contagiosa. Recuerden, el 7 en Puerto Morelos, el 10 en Isla Mujeres y el 11 en Cancún. Se presenta mi invitada esta noche, Clara Stern, con su bandoneón y el cuarteto Revirado Tango. ¿Y qué creen que van a tocar en esas 3 tocadas? Homenaje a Astor Piazzolla. Así que si están por allá, acérquense. Y siempre que vean anunciada por ahí a Clara Stern tocando su bandoneón, vayan, acérquense y escuchen. Esos 24 años han sido muy bien empleados, Clara, y me consta porque te he escuchado varias veces y he tenido el privilegio de tenerte en este programa hoy por tercera vez. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Anarque. Y como homenaje a Piazzolla, vamos a escuchar a Clara Stern en compañía de músicos asociados, escuchando este De Carísimo de Astor Piazzolla, dedicado a uno de los 2 De Caro importantes en el tango, Julio De Caro. De Carísimo, Clara Stern y ensamble. Gracias, muy buenas noches. El próximo viernes, más tango y más Piazzolla. Chao. El lunes.